Noches, estimados alumnos. Bienvenidos a la sesión de aprendizaje sobre el teorema del resto. El teorema del resto es un teorema de polinomios el cual nos permite calcular el residuo de una división de manera directa y es aplicable cuando el denominador es de una estructura como la que se muestra aquí, lineal. Entonces vamos a ver estos ejemplos que nos permiten tal vez clarificar este teorema. Dice determinar el resto. Es importante esto, jóvenes, porque si nos piden que determinemos el resto, podemos aplicar el teorema del resto. Ya, eso es su función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primer paso, igualamos el denominador a 0. X menos 2 igual a 0. Y obtenemos el valor de x. Y este valor de x vamos a reemplazarlo en el dividendo, que sería mi p de x. Reemplazo, entonces fíjense, 2 a la cuarta menos 3 por 2 al cubo más 2 menos 4. Efectúo y sale menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Que el residuo de esta división es menos 10. Usted puede comprobar que dicho suceso es verdad haciendo la división clásica o aplicando el método de Ruffini. Si es que esto cumple, ¿qué más también podemos decir? Podríamos decir que si este dividendo es el p de x, entonces p evaluado en 2 es menos 10. Y si p de 2 es menos 10, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el p de x se puede escribir como x menos 2 por q de x menos 10. Y además también podemos decir que al dividir p de x por x menos 2, el residuo es menos 10. ¿Por qué aquí escribo x menos 2? Porque este x menos 2 me ha podido salir de obtener aquí el p evaluado en 2. Otro ejemplito de aplicación. Dice hallar k, dado que al dividir x al cubo más kx al cuadrado menos 3x más 6 entre x menos 1, el residuo es 7. Observen que aquí ya me dan el residuo. Entonces por ahí usted tiene que tomar esa pista para poder decir, aquí puedo aplicar mi teorema del resto. Entonces, primer paso, mi denominador igual a 0. Obtengo mi valor de x y este reemplazo en mi dividendo, en mi p de x. Entonces al reemplazarlo sería 1 al cubo más k por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 6. Y esto debo igualar al residuo, al 7, porque al reemplazar este valor en mi p de x, o sea en mi dividendo, lo que obtengo es el residuo. Hago las operaciones pertinentes, reduzco y obtengo el valor de k. Vamos a un ejemplito un poquito más complejo. Dice, cuando p de x es dividido por x al cuadrado más 2x menos 15, se obtiene como residuo a 3x menos 1. Observen por favor que lo que me dan es el divisor y también me dan el residuo. El residuo tiene esta estructura de 3x menos 1. ¿Qué puedo decir a partir de esto? Puedo decir que el p de x debe ser igual a un x al cuadrado más 2x menos 15 multiplicado por el cociente que me saldría y más el residuo. Pero me dicen que el residuo es 3x menos 1. Ahora, lo que me dicen a mí, me están preguntando es, calcule el residuo de dividir p de x, o sea, este mismo p de x de arriba, por x menos 3. Como me piden que divida entre x menos 3, puedo aplicar mi teorema del resto. Primer pasito, igualo mi denominador a 0. Obtengo mi valor de x y este lo reemplazo en p de x. O sea, lo reemplazo en esta expresión. Entonces yo tendría que p de 3 es 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 15 por q de x más 3 por 3 menos 1. Y ahora reduzco. 3 al cuadrado, 9. 2 por 3, 6. 9 más 6, 15. 15 menos 15, 0.
0 por q de x es 0. Se cancela esta expresión. Solo me quedaría 3 por 3, 9. 9 menos 1, 8. Quiere decir que el p de 3 es 8. O sea, el residuo sería 8. Y la segunda pregunta que me hacen es, calcula el residuo de dividir a p de x por x más 5. Hago lo mismo. La técnica es la misma. Igualo mi divisor a 0. Calculo x. Y cuando ya tengo x, ese x lo reemplazo en el p de x. Y aquí ya he obtenido la estructura del p de x. Sería p de menos 5 igual a menos 5 cuadrado más 2 por menos 5 menos 15 por un q de x más 3 por menos 5 menos 1. Observen que menos 5 al cuadrado, 25 positivo. 2 por menos 5, menos 10. 25 menos 10, 15. Y 15 menos 15, 0. 0 por q de x se cancela. Solo me queda 3 por menos 5 menos 1. 3 por menos 5, menos 15. Menos 15 menos 1, menos 16. Quiere decir que si yo divido a mi p de x entre x más 5, voy a obtener como residuo menos 16. Solo menos 16 sería el residuo. Vamos a un último ejemplito. Dice, cuando p de x es dividido por x menos 4, el residuo es 8. Cuando p de x es dividido por x menos 1, el residuo es 5. Y me dicen, hallar el residuo cuando p de x es dividido por x al cuadrado menos 5x más 4. ¿Qué es lo que puedo obtener a partir de mi última información? Puedo decir que este p de x tiene que tener esta estructura. X al cuadrado menos 5x más 4 por un q de x, o sea, por el cociente, más el residuo. Como no me dan la estructura del residuo, entonces yo debo saber que mi residuo va a tener como estructura ax más b. Siempre cuando yo divida a un polinomio entre una expresión cuadrática, su residuo va a tener esta estructura lineal, ax más b. ¿Qué más puedo decir? A partir de la primera información, si yo aplicaría el teorema del resto, sería así. Primer paso, mi divisor lo igualo a 0. Calculo x. Y ese x tendría que reemplazarlo aquí, en mi p de x. O sea, puedo decir yo que el p de 4 vale 8. ¿No? ¿Por qué? Porque me dicen que el residuo es 8. Y eso también puedo reemplazarlo abajo. ¿Cómo sería? P de 4 sería igual a 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 4 por q de x más a por 4 porque x vale 4 más b. ¿Pero cuánto vale p de 4? P de 4 vale 8. 4 al cuadrado 16. 5 por 4 20. 16 menos 20 es menos 4 más 4, 0. 0 por q de x se cancela y me queda solamente que 8 sería igual a por 4, 4a más b. Y ya no puedo hacer más. Vamos ahora con la siguiente información. La siguiente información nos decía que cuando p de x es dividido por x menos 1, el residuo es 5. Hago lo mismo. Mi denominador lo igualo a 0. Calculo el valor de x y eso lo reemplazo en p de x. Obtendría p de 1 y p de 1 sería el residuo, pero me dicen aquí que el residuo es 5. Por lo tanto, puedo decir que p de 1 vale 5. Pero esto también lo puedo reemplazar en mi estructura general que tengo aquí. Entonces yo diría que p de 1 sería igual a 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4 por q de x más a por 1, porque x vale 1 para este caso, más b. ¿Cuánto vale p de 1? 5. Y aquí resuelvo. 1 al cuadrado, 1.
5 por 1, 5. 1 menos 5 menos 4 más 4, 0. 0 por q de x lo cancela, 0. Y me quedaría a por 1a más b. Entonces 5 sería igual a más b. Observen ustedes ahora, jóvenes, que hemos logrado obtener una ecuación, dos ecuaciones con dos variables, a y b. Usted aplica su sistema de ecuaciones, método de eliminación, reducción, sustitución o la calculadora y resuelve. Va a obtener que a vale 1 y b vale 4. Si a vale 1 y b vale 4, entonces ya puede tener el residuo, porque el residuo era este. El residuo era ax más b. Ya sé que a vale 1 y b vale 4. En consecuencia, el residuo es x más 4. Bien, eso es todo en cuanto a lo que es teorema del resto. Espero que sea de su ayuda. Cuídense.